Buenos días. Espero que estéis bien en vuestra reincorporación después de unos merecidos días de descanso y con el ánimo reforzado para afrontar el último tramo de este curso académico. Hoy me dirijo a toda la comunidad para comunicar que he tomado la decisión de convocar elecciones a rector o rectora. Pensando siempre en lo que es mejor para la UPC, he creído que es el momento más conveniente para hacerlo, antes del periodo de exámenes finales. En mayo se recupera el calendario electoral tradicional, perdido en la crisis de 2013. Esto permitirá al equipo de gobierno entrante asumir la planificación plena del próximo curso, cargo docente, contratación, promoción, entre otros. También prever, en esta ocasión, los diferentes escenarios de presencialidad que la COVID-19 nos pueda imponer. Creo que es el momento adecuado para convocar elecciones porque estamos entrando en un periodo de inflexión. La captación y gestión de los fondos europeos y el establecimiento de relaciones con un nuevo gobierno de la Generalitat, donde previsiblemente universidades de investigación tendrán un papel importante, abre un periodo determinante para el futuro de la UPC. Un periodo donde confluyen retos, amenazas, pero también muchas oportunidades. Este escenario, en el que se deben tomar decisiones clave para el futuro de la UPC, deviene incompatible con un periodo largo de incertidumbre preelectoral. Es un ejercicio de responsabilidad institucional procurar que este transitorio sea lo más corto posible. En estos momentos, que la UPC también afronta la renovación del claustro, no nos podemos permitir un periodo largo de parálisis o de falta de interlocución con los agentes clave del sistema universitario y de investigación, catalán y estatal. Creo que es el momento adecuado para convocar elecciones porque ahora podemos empezar a afrontar el futuro con cierto optimismo. En primer lugar, tanto los fondos europeos como las perspectivas del nuevo gobierno abren el camino para afrontar los grandes retos de la universidad. Retos que todos los rectores y rectoras hemos ido reclamando con perseverancia y que no son otros que los de afrontar la renovación de plantillas, una financiación justa de las actividades de investigación y transferencia y la renovación de equipamientos e infraestructuras. No podemos obviar las dificultades que todavía tendremos que afrontar durante este curso, pero tenemos la confianza de poderlo cerrar de forma solvente, gracias a la experiencia acumulada y especialmente al compromiso encomiable que PDI, PAS y estudiantes habéis demostrado hasta ahora. Tenemos incertidumbres y síntomas de agotamiento en la comunidad, pero también la confianza que la vacunación masiva, prevista para esta primavera, nos permitirá recuperar buena parte de normalidad académica el próximo curso 21-22. Pienso que es el momento adecuado para convocar elecciones para que la actividad ordinaria en un contexto de pandemia, los proyectos en curso y muy especialmente la gestión de los fondos europeos y los cambios legislativos en marcha requerirán una dedicación extraordinaria por parte de todos, sin interferencias. Se deberán negociar y concretar las propuestas relativas a los fondos europeos Next Generation, mantener y fortalecer las redes de colaboración internas y externas, asegurar la complicidad y sintonía con las diferentes administraciones, abrir los proyectos de forma eficiente, coordinada y transparente a todos los grupos de la UPC, sin olvidar un acompañamiento efectivo en la gestión, tan necesario para nuestros grupos de investigación. Para hacer frente a este escenario complejo, en el que la UPC deberá tomar decisiones estratégicas, decisivas para su futuro, hay que iniciar un mandato con un proyecto renovado, mirada larga y la legitimidad que dan las urnas. No podemos obviar, tampoco, que ahora se ha de culminar la celebración del 50 aniversario de la institución, proyectándose al futuro con ilusión. En 2017 iniciamos, con empeño y dedicación, un proyecto plural, transversal, centrado en los objetivos académicos de la UPC y con una concepción federal de la universidad. Un proyecto con vocación de poner al estudiante en el centro de la actividad y con el compromiso firme de acentuar nuestro impacto social, de velar por la sostenibilidad y la igualdad de oportunidades. Finalmente, un proyecto donde la excelencia en la investigación, la innovación y la transferencia de conocimiento es nuestro rasgo diferencial. A pesar de la dificultad de un contexto político y económico poco favorable, agravado por la inesperada irrupción de una pandemia, hemos podido avanzar en la transformación de nuestra universidad, cumpliendo de forma mayoritaria los objetivos marcados en nuestro plan de actuación 2018-2021, un plan concebido de forma participativa que ha ido marcando el camino hacia la universidad pública, multidisciplinar, plural, con vocación internacional y comprometida con la sociedad y su territorio, una universidad que todos queremos. Tengo el convencimiento de poder renovar la confianza que en 2017 recibí para dirigir esta universidad.
Convencimiento de poder iniciar un segundo mandato de la mano de un equipo consolidado, con experiencia y con la ilusión intacta. Un equipo que con el ciclo Diálogos para Avanzar acaba de hacer un ejercicio inédito de rendición de cuentas, transparencia y apelación al compromiso y colaboración de todos y todas. Un equipo rectoral más cerca que nunca de la comunidad UPC. Gracias.